Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, profesor. Bienvenidos al curso de Física Médica del fin de Buenas semana. tardes, profesor. Pedro Vázquez, responsable del grupo de teoría, grupo E. Una posibilidad de que tu madre o cuando Buenas tardes con todos. tus seres queridos. Entonces voy a mostrar la ruta de aprendizaje. Bueno, estoy mostrando entonces el aula virtual del grupo E. Como saben, ya estamos atrasados debido al feriado del 1 de noviembre. Entonces, recién vamos a ver esta sección. La sección 6 lleva por título describamos las leyes de las ondas sonoras y electromagnéticas en medicina. Entonces, acá está la ruta de aprendizaje. Tenemos la clase de teoría para hoy y también para mañana, ¿no? Tenemos ahí las clases práctica y la práctica respectiva. Ok, entonces yo ya bajé esas clases y ahora vamos a empezar, ¿no? Ok, el tema correspondiente a la sesión 6, entonces involucra lo que es las ondas y también las ondas electromagnéticas en medicina. Hoy vamos a ver todo lo correspondiente a ondas y mañana veremos las ondas electromagnéticas en medicina. Entonces ahí ya nos nivelaremos, pero vamos a ver cuáles son las capacidades que queremos alcanzar. La primera describe la naturaleza física de las ondas sonoras y electromagnéticas y su aplicación en audición y visión. Para la siguiente clase, aplica las leyes básicas de las radiaciones electromagnéticas interesantes en medicina y identifica las diferentes radiaciones que componen el espectro electromagnético. Dentro de las actitudes, valora con los principios y procesos físicos y mecanismos de la audición y visión en los seres humanos. Ok, entonces nosotros debemos preguntarnos qué es una onda, ¿no? Cómo esa onda se propaga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal, ¿no? También, ¿cuándo va a ocurrir el fenómeno de reflexión y refracción de estas ondas? Ya sean ondas sonoras, ya sean ondas electromagnéticas. Entonces, tenemos que ver también cuando una onda se comporta como una función armónica, ¿no? Entonces, poder entender la ecuación, de repente, cuando una onda se mueve en el eje, a lo largo del eje más X, por ejemplo, y cómo se representa, y cuando se mueve a lo largo de los menos X. Entonces, tenemos que ver lo que es intensidad, ¿no? Lo que es nivel de intensidad, y también cómo es que estas ondas, ya sean sonoras, ondas electromagnéticas, necesitan un sensor biológico, ¿no? Necesitan un sensor biológico para poder, digamos, convertir ya tanto en la audición como en visión, convertir pues ese tipo de energía en una energía eléctrica para poder tener el impulso nervioso y así llevar al cerebro. ¿Ok? Entonces veremos esta aplicación tanto en audición y en visión, entendiendo pues cómo es el mecanismo de la producción de estas ondas, tanto sonoras como electromagnéticas. Ok, entonces yo les voy a mostrar aquí un pequeño video, no dura mucho, entonces luego continuaremos con la clase respectiva. Existen en la naturaleza muchos fenómenos de los cuales se dice que tiene naturaleza ondulatoria.
Pero, ¿qué es exactamente una onda? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo se puede formalizar una expresión matemática de un fenómeno ondulatorio? Estas y otras cuestiones son el tema objeto de esta unidad. No obstante, antes de entrar de lleno en lo que es una onda y su formalismo, vamos a definir la onda. Una onda es una perturbación física que transmite energía, pero que no transmite materia. En las ondas materiales, las partículas concretas que componen el material no se propagan, sino que se limitan a oscilar alrededor de su posición. No obstante, cuando una onda se transmite por dicho material, se produce una sincronización de rotación entre las distintas partículas, componentes del medio que posibilita la propagación de una energía. Si sobre las moléculas de un medio elástico, como el agua, el aire o el acero, se ejerce una fuerza elástica que las hace vibrar, se produce una perturbación que se transmite a lo largo de todo el medio elástico, porque al estar unidas las moléculas del medio unas a otras, cuando una se pone a vibrar, la otra se pone a vibrar, creándose un movimiento ondulatorio que se transmite a lo largo del medio elástico en forma de considerándose una onda a toda perturbación que se propaga por un medio elástico, y siendo una perturbación toda energía que comunicamos a las moléculas de un medio elástico que las hace vibrar. Cuando la perturbación es individual, lo que se transmite es un pulso, de tal forma que una vez pasado el pulso, las partículas se quedan quietas, mientras que una perturbación continuada genera un tren de vida. Se denomina frente de ondas al lugar geométrico del medio elástico en el que en un instante determinado todas las moléculas se ponen a vibrar porque les llega la perturbación. Los frentes de ondas pueden ser esféricos, se propagan en todas las direcciones, ejemplo, las ondas del sonido. Circulares, se propagan en dos direcciones, ejemplo, las ondas de un estanque. Puntuales, se propagan en una sola dirección, ejemplo, una cuerda tensa. Planos, el foco emisor de ondas se encuentra muy lejos del frente de ondas, ejemplo, la luz que proviene del sol. Las ondas se pueden clasificar de varias formas. Primero, en función del tipo de energía que se transmite. Las ondas mecánicas se transmiten energía mecánica y necesitan un medio material para propagar. Las electromagnéticas transmiten energía electromagnética y no necesitan un medio material para propagar. Pueden hacerlo en el vacío. Segundo, en función de la dirección de propagación y de la dirección de vibración. Transversales, la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de vibración, vibra a lo largo del eje Y y la vibración se propaga a lo largo del eje X. Por ejemplo, la cuerda. Longitudinales, la dirección de propagación es paralela a la dirección de vibración. Ejemplo, el sonido, que es una onda de compresión y de compresión del aire, un muelle y un vaso. Vemos aquí dos imágenes de ondas, una mecánica longitudinal, el sonido. El murciélago emite ultrasonidos para ecolocalizarse. La otra, electromagnética transversal. Las ondas electromagnéticas se distinguen según su longitud de onda, desde las ondas radio hasta la radiación cósmica. En la figura aparece todo el espectro electromagnético, con la longitud de onda específica. El espectro del visible, o región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir, es muy pequeño, como se puede ver aquí, y va desde los 790 a los 750 nanómetros. Además, las ondas se pueden clasificar en función de las dimensiones en las que se transmite la energía de la onda. Unidimensionales, se propagan en una sola dirección, la cuerda. Bidimensionales, se propagan en dos direcciones, el agua constante. Tridimensionales, se propagan en tres direcciones, ondas sonoras. Es necesario conocer cuántas magnitudes a la hora de hablar de ondas. La longitud de onda, lambda, distancia que hay entre dos puntos consecutivos que se encuentran en fase. En el sistema internacional se mide en metros. El periodo, t, tiempo que la onda tarda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. Coincide con el periodo del movimiento vibratorio armónico. Y en el sistema internacional se mide en segundos.
Frecuencia, nu, indica el número de longitudes de ondas que hay en un segundo. Coincide con la frecuencia del movimiento vibratorio armónico y en el sistema internacional se mide en hercios. La frecuencia y el periodo son inversos. T es igual a 1 partido 1. Número de ondas. K indica el número de longitudes de ondas que hay en 2pi radianes. En el sistema internacional se mide en metros a la menos 1 y su fórmula es K igual a 2pi partido 2. Amplitud A, máxima elongación del movimiento vibratorio armónico que se transmite. En el sistema internacional se mide en metros. Velocidad de propagación. Indica la velocidad con la que la onda se propaga por el medio. Y no hay que confundir con la velocidad de vibración. En un medio homogéneo, las ondas se propagan en todas las direcciones con velocidad constante. Pero si cambiamos de medio, cambia la velocidad de propagación. Y se calcula como V igual a lambda partido T periodo y V igual a lambda por frecuencia. La ecuación de una onda es una expresión matemática que permite obtener el estado de vibración en cualquier instante de una partícula del medio. Vamos a suponer una onda transversal. Se propaga a lo largo de una cuerda sobre el eje X, en sentido positivo. Y consideremos que la onda se mueva hacia un punto que se encuentra a la distancia X del origen con una velocidad. Esto supone que la deformación que antes había por t igual a 0 en x igual a 0 debería desplazarse de tal forma que, siendo coherente con su velocidad, se encuentre en x igual vt en un tiempo t. De aquí la primera ecuación que podemos ver, donde el signo más está relacionado con un movimiento de la vibración hacia la izquierda y viceversa por el signo menos. Si la ecuación de vibración que se propaga es la de un movimiento armónico, F igual a seno de omega por t de tiempo, a donde omega es la frecuencia angular, entonces se puede llegar a escribir la función de la onda armónica que tenemos en la diapositiva, en donde el más y el menos depende de si la onda se propaga en el sentido negativo o positivo del eje X respectivamente. La ecuación de onda es doblemente periódica respecto al tiempo y respecto a la distancia. Respecto al tiempo porque se repite para un tiempo t igual a t, y con respecto a la distancia porque se repite para una distancia x igual a lambda. Teniendo en cuenta que un movimiento ondulatorio es la propagación de una vibración a lo largo de un medio elástico y que solamente se propaga energía, la energía de la onda es igual a la energía cinética de vibración máxima en el origen o a la energía potencial máxima en los extremos. Como aquí se puede ver, la energía de la onda es directamente proporcional a su amplitud al cuadrado y a su frecuencia al cuadrado. Ejemplo para conceptualizar. Como a medida que nos alejamos del foco emisor, si la onda es esférica, hay un mayor número de moléculas que se ponen a vibrar simultáneamente, repartiéndose la energía. Entonces, a medida que nos alejamos del foco emisor, disminuye la intensidad de la onda y a este fenómeno se le denomina atenuación de la onda. Hay que tener en cuenta que la energía, en este caso, permanece constante, solo que, como es repartida en un espacio más grande, se percibirá menos. Si por otro lado hay pérdidas de energía por rozamiento, se produce el fenómeno de amortiguación. Ok, entonces ahí vimos algunos conceptos ya y definiciones de lo que es la clase acerca de ondas. Ok, entonces fíjense ustedes que vamos a centrar nuestra discusión a lo que es ondas sonoras y lo que son ondas electromagnéticas. Bueno, ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación, ¿ya? Esta perturbación es de alguna característica o alguna propiedad física de ese medio material. Entonces, lo que quiero decir es que para producir una onda, yo necesito un medio material.
Entonces, en ese medio material yo tengo que perturbar alguna propiedad física. Por ejemplo, en el caso de, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una onda sonora, lo que se perturba va a ser la presión de ese lugar. Entonces, yo ahorita estoy perturbando la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, estoy generando una onda. Pero necesito un medio material. ¿Ok? Y esa perturbación, ¿no?, producida se va a propagar en función de ¿qué? De la posición y del tiempo. Ok, entonces esa es la producción. Entonces para producir ondas necesito yo un medio material. Pero una vez que ya se ha generado esa onda, por ejemplo, si es una onda sonora, necesita un medio para propagarse. ¿Ah? Pero si yo propagué o mejor dicho, yo generé una onda electromagnética, esa onda electromagnética puede propagarse inclusive en el vacío. ¿Ok? Entonces, si esa onda que se ha propagado, que se ha generado y se está propagando en un medio no disipativo, o sea, un medio no disipativo, o sea, sin pérdida de la amplitud, ¿no? Cosa que es un poco ideal. Entonces, si es que esa onda está propagándose en un medio no disipativo, se puede representar por esta función armónica, donde este epsilon significa la perturbación. ¿En función de qué? De la posición y el tiempo. Y esto va a ser igual a ¿qué? A epsilon sub 0, que sería la amplitud. La amplitud por el seno de todo este ángulo que está representado acá por kx menos omega por t. ¿Qué es k? K es el número de onda igual a 2pi sobre lambda. Y omega sería la frecuencia, ¿no?, angular, que va a ser 2pi sobre el periodo. Ok, ahora, si esa onda se está propagando a lo largo de la dirección de más x, ¿no? Si se está propagando a lo largo de la dirección más x, entonces aquí va a ir el signo negativo. Negativo. Entonces, si ustedes ven negativo, quiere decir que se va a lo largo del eje más x. Ahora, si es positivo, esa onda estará propagándose a lo largo del eje menos x, ¿no? Lo contrario. Ok, entonces esto es para representar ondas, ¿no?, que están dirigiéndose a lo largo de un eje. Por ejemplo, puede ser una onda incidente y la onda reflejada va a tener el sentido contrario, ¿no? Entonces, si la onda incidente, por ejemplo, fuera esto, la onda incidente, entonces la onda reflejada sería con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque está reflejando. Ok, entonces, ¿qué más o qué significa pues el lambda? El lambda es la longitud de onda, pero aquí en ondas lo que representa es un periodo espacial. Significa que si yo tengo una perturbación, ¿no?, una perturbación, y después de un lambda se va a repetir ese valor de esa perturbación. Lo mismo va a ocurrir con el periodo, ¿no?, con el periodo temporal aquí representado por P. Entonces, si yo tengo un valor, ¿no?, de esa perturbación en un punto, después de un tiempo, P, voy a tener el mismo valor. Eso representa que estas ondas son armónicas. Ok, entonces, que quede claro, una onda es una perturbación, ¿no?, que se va a producir en un medio material, pero que se perturba alguna propiedad física de ese medio material. Y eso se va a propagar en función de ¿qué? Del tiempo y en función de la posición. ¿Ok? En función de la posición.
Ok. Entonces, eso es lo que ustedes deben saber respecto a una onda. Ahora, si hablamos de una onda sonora, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Estoy produciendo una onda sonora. ¿Mm? Entonces, yo estoy perturbando este medio. Pero ¿qué característica o propiedad física de este medio lo estoy perturbando? Estoy perturbando justamente la presión. Es por eso que a las ondas sonoras también se les conoce como ondas de presión. Entonces, ¿qué más vieron? Lo que es una onda transversal y lo que es una onda longitudinal. La onda transversal, ¿ya? Las ondas transversales se van a llamar así cuando la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Aquí hay un ejemplo bastante claro. Imagínense, acá tenemos una cuerda bien tensa. De tal manera, si nosotros aplicamos la perturbación aquí vertical, ¿no? La dirección de propagación va a ser horizontal. De tal manera que esa perturbación con la dirección de propagación estarían siendo o estarían formando 90 grados, por lo tanto, va a ser perpendicular. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que es una onda transversal. Cuando la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación de esa onda. Y tenemos, ¿no? Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Y esas ondas están relacionadas con lo que sería la visión. Obviamente en la región visible, ¿no? Del espectro electromagnético. En el caso de ondas longitudinales, ¿qué sucede? En el caso de ondas longitudinales, la perturbación va a estar en la misma dirección de propagación de esa onda. Por ejemplo, ahí podemos observar un resorte, entonces ese resorte, si ven ahí lo que está en rojo, esa está la perturbación, pero a la vez la propagación también es en esa misma dirección. Por ejemplo, yo ahorita estoy perturbando acá este medio, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Las moléculas que se encuentran, ¿no? Cerca a mí, estos empiezan a oscilar, empiezan a oscilar, entonces esa oscilación, ¿no? Lo pasa al siguiente y así sucesivamente. Hay que entender que las ondas no propagan materia, ¿no? No van a propagar materia, solamente propagan energía. Entonces, la molécula que está vibrando cerca a mi boca, eso nunca va a llegar al oído de la persona, ¿no? Nunca va a llegar, sino que va a estar vibrando ahí. Esa vibración, ¿no? Le va a comunicar, ¿no? Una energía de vibración a la siguiente molécula y así sucesivamente. Y de esa manera se va propagando. Ojo que esa molécula está oscilando con respecto a su punto de equilibrio, ¿no? Y lo único que está haciendo es algo parecido a lo que se muestra aquí en el resorte. Entonces, esa es una onda longitudinal, ¿no? Ok, entonces esa es una onda longitudinal. Ok. Luego, vamos a hablar lo que es frente de onda. Los frentes de ondas pueden ser planos, cilíndricos, esféricos. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos frente de ondas planas, ¿no? Podemos utilizar este frente de ondas planas para generar frente de ondas planas, cilíndricas y también esféricas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un frente de ondas plana y le hago pasar por una abertura en la cual la abertura va a ser mucho mayor que la longitud de onda de esas, ¿no? De esas ondas planas, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a pasar al otro lado, van a pasar ondas planas también.
¿no? Ondas planas. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo hago pasar por una abertura, ¿no? En la cual esa abertura es igual a la longitud de onda? Entonces, si es igual a la longitud de onda, voy a tener ondas con frente, ¿no? Plano, perdón, cilíndrico, ¿no? Entonces, cuando la longitud de onda es igual a la abertura, esa onda plana, al pasar por esa abertura, se convierte en ¿qué? En ondas cilíndricas. Entonces ya entienden ustedes lo que es una onda cilíndrica. Aquí estamos mostrando solamente la sección transversal. Faltaría la longitud, que sería en la figura hacia adentro. Entonces cada una de esas superficies cilíndricas van a tener, todos esos puntos van a tener la misma intensidad. Ok, pero ¿qué pasa si nosotros ahora hacemos pasar esa onda plana, hacemos pasar por una rendija, ¿no? O sea, una abertura bastante pequeña, ¿no? Una abertura bastante pequeña comparado con la longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ondas, ¿no? Esféricas. Entonces, cuando esas ondas planas llegan a esa abertura, al salir de esa abertura, van a empezar a formar ondas esféricas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esas ondas esféricas, a medida que se van alejando de la abertura, ¿no? Van teniendo más superficie, ¿no? O sea, la superficie esférica va a ser mayor, pero la energía que está proporcionando va a ser la misma. Eso significa que a medida que se va alejando de la fuente, la intensidad va a ir disminuyendo, y va a ir disminuyendo, en el caso de esféricas, con la ley del inverso al cuadrado de la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, la misma energía se va a repartir en toda esa superficie, pero a medida que avanza, ¿no? Que se aleja de la abertura, entonces la superficie va a ser mayor y va a tener que repartirse la energía en toda esa superficie. Es por eso que la intensidad va a disminuir. Ok. ¿Qué es lo que se propaga entonces en una onda? Se propaga energía. No se propaga materia, se propaga energía. Ok. Algunas magnitudes que podemos ver van a ser justamente la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es la energía por unidad de área y por unidad de tiempo. O dicho en otras palabras, sería la potencia sobre la superficie o el área. Es por eso que cuando ustedes ven ahí que la intensidad es inversamente proporcional a la superficie, eso significa que si la superficie aumenta, como en el caso de unas ondas esféricas, entonces la intensidad va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Ok, la intensidad es una magnitud de escala lineal. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un punto en el cual llega una intensidad, llega otro con otra intensidad, o sea, llega una intensidad 1, llega una intensidad 2, llega una intensidad 3, en ese punto la intensidad total va a ser la suma de intensidad 1 más 2 más intensidad 3. Eso va a ser, eso significa que es lineal. Ok, pero muchas veces trabajamos con cantidades bastante grandes, o sea, intensidades bastante grandes relativamente o bastante pequeñas relativamente. Entonces, cuando eso ocurre, preferible se utiliza una escala logarítmica, ¿no? Una escala logarítmica. De tal manera que en este caso vamos a utilizar el nivel de intensidad que se da en decibel. Entonces, si nosotros conocemos una intensidad, lo podemos llevar a nivel de intensidad. ¿Cómo? Con esa fórmula que sería igual a que 10 logaritmo de I, que es la intensidad, entre la intensidad sub 0, todo eso, perdón, todo eso en decibel, ¿no?
Todo eso en decibeles. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si en un punto, ¿no?, llega un nivel de intensidad 1, llega un nivel de intensidad 2, llega un nivel de intensidad 3, el nivel de intensidad total no va a ser la suma de nivel de intensidad 1 más nivel de intensidad 2 más nivel de intensidad 3. No. ¿Por qué? Porque no es una escala lineal, es una escala logarítmica. Entonces, lo que se recomienda es, ¿no?, si tenemos, ¿no?, el nivel de intensidad, entonces, primero hay que calcular la intensidad respectiva. Y luego, ¿no?, ya se puede sumar y posterior se puede convertir nuevamente a nivel de intensidad. Pero que quede claro que no es que se puede sumar los niveles de intensidad así por así. ¿Por qué? Porque es una escala logarítmica. Ok. Entonces, ese nivel de intensidad, como le dije, más que todo es para trabajar más cómodamente con algunos números que en intensidad serían bastante grandes o pequeños relativamente. Ok, entonces, si nosotros tenemos ondas esféricas en un medio no disipativo, ¿qué significa un medio no disipativo? O sea, significa, ¿no?, que la amplitud, ¿no?, la amplitud va a seguir siendo la misma de esa onda, ¿no? La amplitud va a seguir siendo la misma, ¿no? Cosa que no es tan real, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando acá, de repente, si esto fuera un salón, a una distancia, ¿no?, ya no se me va a escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿No? Entonces, el medio es disipativo, obviamente, pero para casos especiales, entonces, las ondas esféricas en un medio no disipativo van a cumplir con la ley del inverso al cuadrado de la distancia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si a 1 metro de la frente, ¿no?, de la frente, yo tengo una intensidad, vamos a poner de 100 joule o 100 watts por metro cuadrado, 100 watts por metro cuadrado, entonces, a 2 metros de la frente, ¿no?, si ese medio es no disipativo, ¿cuánto tendría? Tendría pues 25, ¿no? 25 watts por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque va a ser, o sea, va a estar dado por el inverso al cuadrado de la distancia. Ok, ahora, ¿qué pasaría si yo me acerco a medio metro de la frente, ¿no? Si a 1 metro es 100 watts por metro cuadrado, o sea, la intensidad, a medio metro, ¿cuánto sería? Sería 400. El doble. No, 400, porque es inverso al cuadrado de la distancia. Ah, ya. Ajá. Entonces, así. Ok, pero eso va a ocurrir entonces con ondas esféricas en un medio no disipativo. Ahora, ¿qué pasa si el medio es disipativo? Si el medio es disipativo, entonces la intensidad va a disminuir exponencialmente, ¿no?, con esta ley. Y sub cero sería, ¿no?, sería la intensidad en la cara anterior, ¿no?, en la cara anterior de ese medio, ¿ya? Y I sería la intensidad, ¿no?, en la cara posterior de ese medio. De tal manera que va a ser igual a I sub 0 por epsilon elevado a la menos mu de X. ¿Y qué es X? Es el espesor de ese medio, ¿no? Es el espesor de ese medio. Y mu viene a ser el coeficiente de atenuación lineal, ¿no? Ese coeficiente de atenuación lineal, por ejemplo, en ondas sonoras, ¿ya? En ondas sonoras va a depender de la frecuencia, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia, ¿no?, vamos a tener mayor valor del coeficiente de atenuación, ¿no? De atenuación. Ok, entonces, esas son las leyes que podemos utilizar tanto para medios no disipativos como para medios disipativos. Pero aquí siempre trato de aclarar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no se toman, a veces cuando
en los libros o se ve, no aclaran algunas cosas muy importantes. La siguiente cosa, ¿ya? La siguiente cosa. Ojo, siempre va a ocurrir reflexión y refracción de las ondas, ¿no? Cuando se va de un medio a otro de diferentes características, ¿ya? De diferentes características. Ok, pero ahí viene el detalle. Algunas veces dicen reflexión como si fuera un fenómeno aislado de refracción. O sea, eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? A veces cuando yo pregunto qué es reflexión, piensan que es un fenómeno en el cual está aislado de la refracción. No es así. Ojo, si existe reflexión, tiene que haber refracción. Ambos van de la mano. O sea, no puede existir uno si no existe el otro. Tiene que haber ambos. ¿Ya? Entonces la reflexión y la refracción, eso tiene que ser, ¿no? O sea, tiene que existir, ambos tienen que existir. Entonces, la pregunta, ¿cuándo va a ocurrir reflexión y refracción de las ondas sonoras? Va a ocurrir cuando una onda, ¿ya?, sonora pasa de un medio, ¿no?, de un medio a otro medio con diferente densidad. Entonces, cuando hablamos de ondas sonoras, lo que interesa es si hay cambio de densidad o no. Entonces, cada vez que hay cambio de densidad, va a ser un fenómeno de reflexión y refracción. Entonces, aquí podemos ver la onda incidente. Esta onda incidente, ¿no?, y esta onda reflejada tienen la misma rapidez. ¿Por qué tienen la misma rapidez? Porque ambos están en un mismo medio. O sea, la onda incidente y la reflejada están en el mismo medio, ¿no? Ok, están en el mismo medio. Por lo tanto, si el medio 1 tiene una densidad y el medio 2 tiene otra densidad diferente, va a ocurrir reflexión y refracción. ¿Ya? Va a ocurrir ese fenómeno. Ahora, un aspecto importante, ¿no?, que debemos tener en cuenta es que a la onda sonora reflejada se le conoce como eco. Como eco. O sea, esta onda sonora reflejada, ¿ya?, se conoce como eco. Por lo tanto, ¿no?, por lo tanto, ¿qué sería la ecografía? Así, con estos términos. Entonces, la ecografía sería el registro ¿de qué? De eco. De eco. Entonces, cada vez que hay un cambio de densidad, ¿qué va a suceder? Se van a generar reflexión y refracción. Entonces, esa reflexión se puede detectar. Entonces, lo que hace pues en el equipo de ecografía, ¿no?, estamos registrando que los ecos que van llegando. Y se puede calcular. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa rapidez con la que está moviéndose esa onda reflejada es la misma que la incidente. Entonces, podemos calcular. Entonces, viene un eco, el siguiente, yo puedo decir, viene de tal posición. ¿Por qué? Porque sé que esa propiedad, ¿no?, van a tener la misma velocidad. Entonces, yo puedo hacer un cálculo. Un cálculo. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo registrar esos ecos. Ahora, ¿qué va a pasar con las ondas, en este caso, electromagnéticas? ¿Ya? ¿Cuándo ocurre la reflexión y refracción de las ondas electromagnéticas? Ocurre cuando una onda electromagnética pasa de un medio a otro, diferente. ¿Pero diferente de qué? De índice de refracción. O sea, ¿qué ha cambiado? Solamente esa palabrita, ¿no? O sea, sonoras, cambios de densidad, electromagnéticas, para que ocurra reflexión y refracción, que haya cambios de qué? De índice de refracción. Ok, entonces eso va a ser el fenómeno de reflexión y refracción. Entonces, algunas bibliografías tratan de separar la reflexión de la refracción. Ojo, mira, por ejemplo, un espejo, ¿ya?,
cuando llega una onda electromagnética, o sea, a ver, llega luz visible, llega luz visible, ¿qué es lo que hace ese espejo? Va a priorizar la reflexión. Puede ser que la reflexión sea 99.99%. ¿Entiendes? 99.99%. Pero siempre va a haber refracción. ¿Cuánto sería? 0.01%. Entonces, existe ahí. No vamos a tener 100% de reflexión. Eso es en un espejo, ¿no? En un espejo. Entonces, ese espejo será muy bueno porque refleja, pues, bastante, ¿no? Una cantidad bastante alta. Pero siempre va a haber refracción. Eso es lo que quiero decir, que el fenómeno, o sea, si existe reflexión, va a haber refracción. Ahora, en una lente, así como esta, ok, la luz llega, ¿y qué pasa? También va a haber reflexión y refracción. Pero ¿qué sucede? Esta es una lente. ¿Ah? ¿Qué va a priorizar? Va a priorizar la refracción. Entonces, la reflexión, ahora de repente, sea 0.01 de reflexión. Y la refracción sea 99.99%. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta que siempre va a existir. ¿Ah? Es que físicamente no puede ocurrir esto, ¿no? Que solamente haya refracción o reflexión. O sea, entonces tampoco podría llamarse refracción. ¿Sí? O sea, si dos medios son iguales, si dos medios tienen las mismas características iguales, entonces solamente vamos a tener onda incidente. ¿Ah? Onda incidente, solamente. Entonces, la reflexión y la refracción va a ocurrir cuando hay ese cambio de medio. Si son ondas electromagnéticas, índice de refracción. Si son ondas sonoras, densidad. Cambio de densidad, ok, se hace con. Bueno, entonces vamos a ver la reflexión y refracción de las ondas luminosas. ¿Ya? Se llaman ondas luminosas a la luz. El espectro electromagnético es bastante amplio, pero hay un rango visible para los humanos. Eso es la luz. ¿Ya? La luz es de rango visible. Ok, aquí vamos a ver la forma cómo se puede medir el índice de refracción de algún material. Para esto, va a cumplir con estas leyes que se conocen como leyes de Snell. Ok, primera ley es esta, la segunda y esta. Entonces, ¿qué sucede? Dice que el ángulo de incidencia, o sea, si yo hago incidir un rayo de luz, ¿no? Hago incidir un rayo de luz, ¿no? Sobre una superficie plana y lisa, o sea, sin rugosidades, ¿qué va a suceder? El ángulo incidente con respecto a la normal va a ser igual ¿a qué? Al ángulo que forma ese rayo reflejado con la normal. O sea, quiere decir que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ojo, va a ocurrir cuando la superficie es plana y es lisa. Ok, si yo tengo, o sea, si yo compruebo eso, excelente, paso al siguiente. ¿Qué me dice el siguiente? Que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia, ¿no? Va a ser igual al índice de refracción de ¿quién? Del medio 2 por el ángulo de incidencia, perdón, por el ángulo refractado. Θ sub 2 es el ángulo refractado. Todos ellos con respecto a la normal. Pero ¿qué estoy observando ahí? Estoy observando lo siguiente, que con esta segunda ley yo puedo calcular el índice de refracción de los materiales. Entonces, como siempre, vamos a ir de aire a ese medio. Entonces, el índice de refracción del aire, ¿cuánto es? Es 1. ¿Ok? Y el ángulo de incidencia se puede medir, obviamente con un transportador. Hay que tener en cuenta que estamos hablando acá de un rayo incidente. O sea, un rayo incidente puede ser un puntero láser, ¿no? Un puntero láser. Ok.
¿Qué más se puede medir? Se puede medir también el ángulo de reflexión y también el ángulo de refracción. Entonces, si yo conozco N1, conozco θ 1 y también conozco θ 2, ¿qué puedo conocer? Puedo conocer el índice de refracción de este medio, ¿no? Entonces, si yo tengo vidrio, obviamente vidrio, ahora ya sabemos que la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo tienen su índice de refracción. Ok, entonces para eso sirve, ¿no? Ok, las ondas sonoras, ¿no? Las ondas sonoras se llaman así a las ondas mecánicas, también se les llama ondas elásticas, capaces de estimular el oído humano. Son ondas de presión. ¿Por qué son ondas de presión? Por lo que les decía, ¿no? O sea, lo que se perturba es la presión, o sea, esa propiedad física, eso se perturba. Por eso también a las ondas sonoras se les conoce como ondas de presión. Ahora, la presión acústica, entonces yo en estos momentos estoy perturbando la presión de este lugar, o sea, sería la presión atmosférica. Pero es una cantidad bastante pequeñita, ¿no? Que sería la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ok. Entonces, esta presión, ¿no? Esta presión acústica, ¿no? Que justamente va a ser la amplitud, ¿no? No va a ser capaz, pues, de romper vidrios de la ventana. Pero, ¿qué pasaría si aquí explota algo? Pues, ¿no? Explota algo. Entonces, si explota algo, entonces significa que esa presión acústica sí va a tener ¿no? Una amplitud mayor, ¿no? Que va a ser capaz de romper de repente los vidrios de la ventana, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque entiende que esa onda, ¿no? Está propagando energía. No está propagando materia, sino que está propagando energía. Y esa energía, ¿de qué va a depender? Va a depender de la amplitud, o sea, de esta presión acústica. Es por eso que en una explosión, pues, o sea, todos los vidrios, ¿no? Se rompen. ¿Por qué? Por esa onda, ¿no? Bueno, que le conocen como onda expansiva, pero es una onda de presión. Ok. Otro aspecto, la impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia acústica? Es una medida de la resistencia que ofrece un medio a la propagación de las ondas sonoras. Y hemos visto resistencia hidrodinámica. O sea, mira, la naturaleza está, ¿no? O sea, se opone siempre al movimiento. ¿Ah? Entonces, hay resistencia hidrodinámica. O sea, cuando un fluido quiere moverse a lo largo, digamos, de un vaso, ¿no? Etcétera, ¿qué pasa? Hay una resistencia. Hay una resistencia, o sea, una oposición a ese movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un conductor eléctrico, ¿no? La corriente que va a circular por ahí también, ¿no? También hay una oposición al libre recorrido de esas partículas cargadas, que se conoce como resistencia eléctrica. Imagínense, ¿no? Entonces, las ondas sonoras también, ¿no? Al tratar de transportarse, ¿no? En ese medio, o sea, propagarse, también va a haber ¿no? Una resistencia. Pero esto se conoce como impedancia acústica. ¿Y a qué es igual esa impedancia acústica? Es igual a la densidad del medio multiplicado por la velocidad del sonido en ese medio. Entonces, hacemos un poquito acá, ¿no? Una idea. Entonces, mira, la densidad es mayor en los sólidos, ¿sí o no? En los sólidos, de ahí viene líquidos, de ahí viene gases, que es menor densidad. Perfecto. Ahora, la velocidad del sonido depende también de esos medios. Mayor velocidad del sonido va a ser en sólidos, luego en líquidos y luego en gases. De tal manera que la impedancia, que es el producto de la densidad o la velocidad del sonido en ese medio, vamos a tener que la impedancia mayor va a ser en los sólidos, luego en los líquidos y luego en el aire, o sea, en los gases. Entonces, esta diferencia, ¿no? De impedancias acústicas se puede utilizar ¿para qué? Para una prueba cualitativa, ¿no? Que tiene que descartar de repente algún tipo de hipoacústica.
¿ah? Esta técnica diagnóstica cualitativa se conoce como acumetría, ¿no? Y tiene que ver con qué? Con la impedancia, ¿no? Acústica que pueden dar, pues, la propagación a lo largo de toda la parte ósea y también a lo largo de la parte aérea, en todo lo que sería el sistema auditivo. Ok, mnemotécnicamente, ¿ya? Mnemotécnicamente, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El rango audible, mnemotécnicamente, va de 20 Hz a 20 kilohertz, o lo que es lo mismo, de 20 Hz a 20.000 Hz, mnemotécnicamente. Algunos libros ustedes van a encontrar desde 16 Hz hasta 20.000 Hz, pero se tiene mnemotécnicamente de 20 a 20 kilohertz. Ese es el rango audible para los humanos. Menores de 20 Hz no vamos a poder, ¿no?, ser capaces de estimular ese oído humano. Mayores de 20 kilohertz tampoco. Entonces, menores de 20 Hz, eso se conocen como infrasonido. Y mayores de 20 kilohertz se conoce como ultrasonido. Entonces, fíjense ustedes, nosotros estamos limitados. Estamos limitados, ¿no? Porque de menores frecuencias ya no podemos y mayores de 20 tampoco. Me parece interesante porque de alguna manera, ¿no?, es un mecanismo de defensa, digo así, ¿no? Porque imagínense, imagínense ustedes poder escuchar todo el espectro sonoro, o sea, sería bien complicado, ¿no? Sería bien complicado. ¿Mm? Ok, nivel de intensidad. Entonces, para el oído humano, el umbral de audición para una frecuencia de 1000 Hz es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Esto es intensidad. ¿Ok? Eso es intensidad. Pero entiendan, ¿no? 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Ese es el umbral de audición. Y el umbral de dolor es de aproximadamente 1 watts por metro cuadrado. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánta distancia, si quisiéramos así, ¿no?, entre comillas, cuánta distancia, o sea, cuál es el rango, en otras palabras mejor, cuál es el rango que hay de 10 a la menos 12 a 1? Es completamente grande, relativamente, ¿ok? Relativamente, porque tendrías ahí, ¿no?, un rango de 10 a la menos 12. Estamos hablando, pues, de 1 tera, ¿no? Ok, entonces esas cantidades, como son bastante grandes, ¿no?, relativamente, ¿ok? Es por eso que se va a utilizar, ¿qué? Se va a utilizar, en este caso, ¿no?, el nivel de intensidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? El nivel de intensidad va a ser igual a ¿qué? A 10 logaritmo decimal de ¿qué? De la intensidad entre la intensidad de referencia o subcero. ¿Y cuál es esa intensidad de referencia? Se toma el umbral de audición de los humanos, que es igual a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Ok, entonces fíjense ustedes que vamos de 10 a la menos 12 hasta 1. Bastante grande. Cuando aplicamos nosotros nivel de intensidad, ¿qué pasa? A ver, para 10 a la menos 12, vamos a ver cuánto corresponde. Entonces, I va a ser 10 a la menos 12. Perfecto. Y I sub 0 también es 10 a la menos 12. Por lo tanto, esta fracción, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. ¿Y cuál es el logaritmo de 1? 0. 0. Entonces, el umbral de audición, el nivel de intensidad, ¿cuánto sería? 0. ¿Ok? 0. Ahora, si nos vamos al otro extremo, al umbral de dolor, sería en 1. Entonces, ¿qué vamos a poner acá en intensidad? Vamos a poner 1. Y sub 0 sería 10 a la menos 12. Ok, entonces tendría 1 entre 10 a la menos 12. Pero este 10 a la menos 12 pasa arriba, ¿no? Como con un signo positivo, entonces tendría 10 logaritmo de 10 elevado a la 12. Elevado a la 12.
Y por propiedades de logaritmo, ¿qué voy a tener? Voy a tener que, entonces tendría 10 logaritmo de 10 elevado a la 12, entonces esa exponente pasa a multiplicar a 10. O sea, 12 por 10 por logaritmo de 10. ¿Y cuánto es el logaritmo de 10? Es 1. Entonces tendría 10 por 12, 120. Ok, ¿y cuál sería entonces el nivel de intensidad para el umbral de dolor? 120. Fíjense ustedes, ahora estoy trabajando, mira, de 0 a 120. Mientras que en el otro trabajaba de 10 a la menos 12 hasta 1. Enorme. ¿Ok? Es así como se puede, digamos, determinar el nivel de intensidad. Ok. Funcionamiento del oído desde el punto de vista físico. Ok. Ya habíamos visto un poco en bioelectricidad, ¿no? O sea, en electricidad en el cuerpo humano. Dijimos que desde el punto de vista de señales eléctricas, el ser humano puede considerarse compuesto por sensores. Pueden haber sensores de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero en este caso, ¿qué es lo que queremos? Por ejemplo, si estamos hablando del oído, ¿no? Entonces, debe haber un sensor biológico que pueda transformar, ¿no?, esa onda mecánica, ¿no? Esa onda mecánica, ¿en qué? En una energía eléctrica. Y ese es el trabajo del sensor biológico. El procesador de señal ya sabemos que es el cerebro y el sistema de conducción, el sistema nervioso. Entonces, ahí tenemos el oído. Una de las funciones principales del oído es la de convertir las ondas sonoras en vibraciones que estimulen las células nerviosas. Para ello, el oído tiene 3 partes claramente identificadas. Ahí lo podemos ver. Oído externo, oído medio, oído interno. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy hablando acá. Entonces, a una distancia ya mayor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Las ondas llegan con menor intensidad. ¿Por qué? Porque la energía tiene que, pues, empezar, digamos, a distribuirse en toda esa superficie. Y cuanto más lejos, entonces la superficie va a ser mayor. Ok, entonces, en esta primera parte, o sea, que es el oído externo, esto, ¿no?, va a servir ¿para qué? Para que las ondas, ¿no?, las ondas, o sea, el frente de ondas, llegue a esto, entre por el conducto auditivo externo, pero al final, ¿no?, el área sensible, vamos a llamarle así, va a ser todo lo que corresponde a la membrana timpánica, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se va a materializar esa onda sonora. O sea, ¿cómo se materializa? Porque ahí vamos a ver la vibración. Por ejemplo, yo estoy hablando acá y no puedo ver las moléculas que están vibrando. ¿Ah? No puedo ver. ¿Ah? A pesar que las moléculas están vibrando, ¿no? Pero eso se puede ver en un parlante, ¿no? En un parlante, por ejemplo, un parlante tiene una membrana ahí, ¿no?, una tela. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a vibrar, ¿no? Entonces, ¿por qué empieza a vibrar? Porque obviamente son vibraciones, ¿no? Entonces, ahí se materializa. Pero imagínense, ¿no? Yo estoy hablando y por lo tanto la intensidad es bastante pequeña. Quiere decir que aquí en esta membrana timpánica, o sea, la intensidad es pequeña, ¿no?, porque es parte de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, ya no es todo, sino es una partecita, ¿no? Ok, por lo tanto, tiene una presión, ¿ok? Tiene una presión y también tiene una fuerza, porque están relacionados. Entonces, no serían capaces de mover, ¿no?, el fluido que se encuentra en el oído externo, propiamente en la cóclea. O sea, no serían capaces de mover. ¿Ah? Entonces, es ahí donde trabajan estos 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Este estribo está insertado o está conectado a lo que es la ventana oval, ¿no? Y entonces en esa ventana oval tiene que ejercer una presión. Pero si ya viene con una presión bastante pequeña, entonces no podría. Gracias a estos 3 huesecillos se va a amplificar esa presión. Se va a amplificar. O sea, así como una palanca, o sea, un sistema de palancas,
va a amplificar esa presión, esa fuerza, de tal manera que va a ser suficiente para poder empujar ese fluido. O sea, ¿qué es lo que se quiere generar en ese fluido? Se quiere generar ondas en ese fluido, ¿no? De tal manera que, como el sensor biológico es el órgano de Corti, y esto tiene células ciliadas, entonces, al ejercer esa presión sobre ese fluido, ¿no?, interno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a formar ondas de tal manera que pueden mojar esas terminaciones nerviosas, esos cilios, y pueda producirse, pues, ¿no?, en este caso, un potencial de excitación y, por ende, un potencial de acción, que sería el impulso nervioso. Entonces, esa es la función que van a hacer estos huesecitos, ¿no? Ok, y más o menos creo que aumentan de 28 a 30 veces el valor que llega a la membrana, ¿no? A la membrana timpánica. Sí, Pacherre, le escuchamos. Doctor, ¿y esos huesos, esas membranas, esos conductos pueden ser regenerativos? Por ejemplo, si en algún momento, yo qué sé, ¿no?, por algún sonido súper fuerte se llega, yo que sé, romper el tímpano, ¿se podría regenerar o no? ¿O no son regenerativos? Claro, entonces ahí viene el detalle, ¿no? Ahí viene el detalle. Lo que yo sé es lo siguiente, y esto va a ser también para la parte de visión, ¿qué es lo que sucede? Primero, todo este sistema, oído externo, oído medio, van a servir de qué? O sea, van a servir como un sistema Receptores. como un sistema de conducción de qué? De esa onda mecánica, ¿no? ¿Por qué? O sea, si yo analizo, aquí en el oído externo, o sea, en la membrana timpánica, lo único que yo veo la materialización y veo lo que está moviendo, pero todavía es onda, ¿no? Onda mecánica. Aquí en martillo, todo esto, hasta aquí, hasta el estribo, también, inclusive en el fluido que está moviéndose, es una onda mecánica. Ok, entonces, ¿dónde es el problema? Así, el problema va a ser a partir del sensor biológico. A partir del sensor biológico. Entonces, sensor biológico, luego, cómo esa información se lleva al cerebro. Entonces, estas primeras partes, donde hay ondas, ¿no?, en este caso mecánicas, se puede poner de repente prótesis, se puede poner eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque inclusive, o sea, si tú tapas los oídos y todavía vas a poder tener audición, ¿sí o no? Por más que claro, lo un tapes poquito. ahí. ¿Ah? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque el sonido ya no se está propagando por esta parte, por este conducto, sino ahora está propagándose por la parte ósea, ¿no? Por la parte ósea. Entonces, yo pienso que ahí no habría problema, Donde sí va a haber ya problema, pero también eso es investigaciones que están haciendo, es que ya se pueda, digamos, tener así como chips, ¿no? Para poder, digamos, hacer ese sensor biológico. Reemplazar el sensor Ajá, biológico natural. reemplazar. Entonces, eso no solamente va a ser en audición, sino también va a ser en visión. Visión. Ajá. Pero todo lo que de repente queremos hacer físicamente, o sea, poniendo una lente, si es visión, ¿no?, externamente, ¿no? O de repente por ahí el cristalino está muy opaco por la catarata, entonces se cambia eso, ¿no? Listo. ¿Ah? Pero donde sí va a haber problemas, o sea, más que todo de cómo hacer esto, es convertir, ¿no? Cómo esa señal se va a convertir, pues, en este caso, en un impulso nervioso, que es una energía eléctrica. Ahí radica el problema. Aunque hay prototipos, etcétera, ¿no? O sea, tipo cyborg, algo así, o sea, bueno, pero no es libre, pero, o sea, no es para todos, pues, ¿no? Realmente. ¿Ah? Entonces, lo que sí se puede es eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, los que sí se pueden reemplazar serían los componentes de conducción, más no sí, los biológicos. así es, ¿no? Así es, ¿no?
Entonces, de repente aquí falta intensidad, entonces acá se ponen unos audífonos, entonces con esos audífonos aumenta la presión ahí, ¿no? Entonces, hay formas, pero donde yo pienso, no todavía, es a partir de eso, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O sea, ese sensor biológico lo cambiamos por un sensor ya hecho, ¿no? O sea, artificial, ¿no? Entonces ahí, pues, la electrónica, todo eso va a estar, ¿no? Va a tener que ver bastante. Y también la programación, porque no solamente es poner algo, sino tienes que programar. O sea, como un chip, ¿no? Un chip, tener toda la información. Sí, sí, sí. Entonces, los auriculares para, bueno, entre comillas, personas que no escuchan bien o sordas, lo que hacen es reemplazar los conductos, más no los receptores biológicos. Claro, o sea, ¿por qué? Porque lo que falta, digamos, es, imagínate que esto de acá, este sistema martillo, yunque y estribo, ya no amplifica lo que necesitamos para empujar ese fluido. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Necesitamos mayor intensidad. Entonces, en esta membrana timpánica yo tengo que, ¿no?, tratar de aumentar esa presión, ¿no? Pero no todos los sordos tienen el problema en el conducto, sino otros también lo tienen en el biológico. O sea, justo ahí viene, ojalá puedan revisar lo que se conoce como una prueba, en este caso, para ver la hipoacusia, ¿ya? La hipoacusia. Entonces, es una prueba acumétrica. Se llama prueba de acumetría, se llama. Es una prueba, mira, es una prueba cualitativa. Están solamente viendo, ¿no?, la conducción aérea y la conducción ósea, ¿no? Están solamente viendo eso. Y es interesante, ¿eh? O sea, no sé si ustedes conocen un diapasón. Sí, de la guitarra. Ajá, un diapasón. ¿Cómo? ¿De la guitarra? Algo para... No, es como una horquillita, se golpea. No, yo conozco el diapasón que es parte de la guitarra. No. Ya, es una, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, tú golpeas, o sea, es una... se llama diapasón. El que usan para ver si tiene buenos reflejos en las piernas, algo así, ¿no? ¿O no? No tanto. Esto genera un sonido con una cierta frecuencia, ¿ya? Entonces, pues, ese es interesante porque tú golpeas ahí y vas a poner, por ejemplo, aquí, en mastoides, por acá, lo vas a poner y ¿qué va a suceder? Tú empiezas a escuchar ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás a una conducción ósea, ¿ya? ¿Es este, doctor? A ver, mire. ¿Este de acá? Ahí está, esa, ¿no? Eso de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú pones, ¿no? Vibrando, lo pones aquí en el mastoides, ¿ya? Y empiezas a escuchar ahí. Empiezas a escuchar, ¿no? Y después desapareció el sonido. Pero ¿qué pasa? Cuando tú lo sacas y pones aquí, nuevamente empiezas a escuchar. ¿Pero qué tiene que ver ahí? La impedancia. Tiene que ver la impedancia. O sea, llega un momento en que ya no es suficiente esa intensidad. Entonces, pero cuando lo pones aquí, todavía tienes la parte aérea y normal sigues escuchando. Entonces, es una prueba para descartar hipoacusia. Claro que la prueba cuantitativa, en este caso sería la audiometría, ¿no? Eso ya es con medidas, todo, ¿no? Y así. Ok, entonces aquí podemos ver, ¿no? De repente una representación física. Tenemos ahí el oído externo, el oído medio. Este es el líquido, ¿no? Entonces aquí tenemos que nosotros ejercer esa presión para poder generar, pues, una onda en ese líquido. Ok. ¿Qué más observamos aquí? Observamos, por ejemplo, imagínate que hay una explosión, ¿no? Este tímpano podría perderse, ¿no? Porque ojo, tanta presión aquí, esto lo rompe, lo vas a romper. Tanta presión. Entonces, hay un conducto acá que es la trompa de Eustaquio. Ok. Esta trompa de Eustaquio
si se abre esta trompa de Eustaquio, ¿qué pasa? Esto conduce con la parte externa. Entonces, de acuerdo a los principios de presión, ¿no? Entonces, la presión externa, ¿no? También va a ser igual a la presión del oído medio. Por lo tanto, si tienes la misma presión a ambos lados, ¿qué pasa? No va a pasar nada. Sí, Pacherro. Y entonces, ¿y cuál es la explicación de que, por ejemplo, cuando va a haber alguna explosión y eso, recomiendan taparte los oídos y abrir la boca? Ah, eso justamente, pues. ¿Ah? Que o sea, cuando tú abres esta trompa de Eustaquio, entonces la presión del oído medio va a ser igual a la presión externa. ¿Y qué pasa? No pasaría nada, porque a este lado externo tienes una presión y al otro lado tienes la misma presión. ¿Mm? El problema es que si la presión fuera menor acá, entonces, y aquí mayor, entonces esto, la fuerza, ¿no? Ya ustedes saben que iría de mayor a menor presión. ¿Ah? Y Claro. podrías, pues, en este caso, romper ese tímpano, ¿no? Bueno, eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Claro. Ok, entonces, el sensor biológico, ¿dónde se encuentra? Se encuentra, pues, en el oído interno, se encuentra en la cóclea y exactamente en el órgano de Corti, en el órgano de Corti. Entonces, ese órgano de Corti funciona, o sea, mejor dicho, con células ciliadas, con células ciliadas. Entonces, cuando ya se ejerce ahí una presión, ¿no? Ahí en la ventana oval, para poder mover ese fluido, entonces cuando mojas esas terminaciones nerviosas, es donde empieza la generación de ese potencial de excitación. ¿Ok? Y eso ya se lleva al nervio, con el nervio auditivo, al cerebro, ¿no? Ok. Ondas luminosas y principios de óptica geométrica. En el caso de ondas luminosas, hay que tener en cuenta, ¿ya? Lo que ya les decía, luz es lo que uno puede ver, ¿ya? Entonces, algunas veces decía, ¿no? Oye, hay que prender la luz, algo así, ¿no? O sea, oye, estás hablando mal. No, o sea, luz es lo que yo puedo observar. O sea, es el rango visible. En otras palabras, es los colores del arco iris, ¿no? Ese es el espectro. El espectro electromagnético en la región visible es los colores del arco iris. Ok, entonces basado en eso, la óptica geométrica utiliza, ¿no? La palabra haces de luz o rayos de luz. Pero ¿de dónde saco un rayo de luz? Fácil. Un puntero láser es un rayo de luz. ¿Ah? De repente yo tengo un foco, entonces claro que el foco va a esparcirse, entonces si yo le pongo, ¿no? Como una linterna, entonces ya lo direcciona. También es un rayo de luz. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es luz monocromática. Nosotros ya sabemos que cuando hacemos una medida en física, nunca vamos a tener un valor así exacto. Siempre va a estar acompañado de ¿qué? De el error absoluto, eso lo han visto. Entonces, si yo quiero medir la talla, entonces la talla más menos, o sea, el valor más probable más menos el error absoluto. Entonces, si yo quiero fabricar una luz monocromática, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Una luz monocromática significa que va a tener una longitud de onda. ¿Ah? Entonces yo debo hacer un arreglo ahí, yo sé, ¿no? O sea, no voy a poderlo hacer, ¿no? O sea, que me dé exactamente una longitud. O sea, si yo quiero, por ejemplo, a ver, 600 nanómetros de longitud de onda, a ver, lo voy a construir todo, no me va a dar 600 nanómetros. Me dará 600 nanómetros más menos el error absoluto. Ok, entonces, ¿qué va a ser para nosotros una onda, perdón, una luz monocromática? Aquella que tenga un ancho de banda pequeño. ¿Qué significa un ancho de banda pequeño? Su error absoluto. Entonces, si yo digo 600 más menos el delta de lambda, eso va a ser el ancho de banda. Y ese ancho de banda tiene que ser pequeño. Al ser pequeño, ok, entonces
se puede decir que es una luz monocromática. Pero realmente no es que va a ser 600, sino va a fluctuar entre esos valores. ¿Mm? Entonces, a veces, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, ¿no? En espectrofotometría, a veces, ¿no? Nos dicen, esta es una luz monocromática. A veces uno, pero, ojo, significa que tiene un ancho de banda pequeño. ¿Ah? No es exactamente, sino que tiene un ancho de banda pequeño sobre el cual fluctúa. Ahora, una luz policromática tiene un gran ancho de banda. ¿Ah? Entonces, esta luz policromática, fíjense ustedes, es la luz blanca. O sea, ahorita, ahorita la luz que viene del sol, todo es la luz blanca. ¿Qué tiene? Tiene todo las longitudes de onda. ¿De qué? De nuestro espectro, o sea, del espectro electromagnético en la región visible. Es por eso que Newton, por ejemplo, a la luz blanca lo descompone en un prisma en todos los colores del arco iris. ¿Por qué? Porque esa luz blanca tiene toda la longitud de onda de la región visible. Y también, ¿no? Hizo lo contrario, ¿no? Entonces, en un disco de Newton, lo que puso es así como rebanada de pizza, lo puso todos los colores, ¿no? Los colores del arco iris. Y entonces empezó a girar. Y a una cierta, ¿no? Revoluciones, ¿no? O sea, velocidad angular, todito se convirtió en blanco. O sea, descompuso y compuso, en otras palabras, ¿no? Lo que sería la luz policromática. Ok, lentes. En óptica, una lente es un sistema formado por dos superficies refractantes. Ojo, si las dos superficies están próximas entre sí, entonces se habla de una lente delgada. De hecho, que aquí hay lo que se conoce, esta es una clasificación ya un poco trivial, ¿ya? A ver, acá tenemos biconvexa, plano convexa, cóncavo convexa, ¿no? ¿Qué pasa? Las tres son convergentes. ¿Cuándo decimos que una lente es convergente? Cuando el espesor en la parte media es mayor que en los extremos. No interesa la forma, ¿entiendes? O sea, no interesa la forma. O sea, puede ser plano convexa, cóncavo convexa o biconvexa. No, lo que interesa es medir cuánto es el espesor en la parte media y en los extremos. Si en la parte media es mayor el espesor, esta es una lente convexa. Por donde usted quiera, digamos, poner el haz, ¿no? Y estas tres, ¿qué pasa con estas tres? Mira, ahora el espesor en la parte media es menor que en los extremos. Estos son lentes divergentes. Son lentes divergentes. ¿Ok? Lentes divergentes. Pero aquí hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué es una imagen nítida y qué es visión nítida? ¿Ya? La imagen nítida va a depender de la intersección de mínimo estos tres haces, ¿no? Estos tres haces de luz, ¿no? Estos van a formar la imagen nítida. Y la visión tiene que ver que si esa imagen nítida está en la retina o no está en la retina. Entonces, si no está, va a ser debido a una ametropía, o sea, a un defecto óptico. Ok, entonces, traten de ver o de lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es? O sea, ¿cómo se forma una imagen? ¿No? Cuando una imagen es virtual, cuando una imagen es real. ¿Qué más? ¿Qué lente puede darnos imágenes reales y también a la vez imágenes virtuales? ¿Ok? Y eso lo van a ver un ratito. Aquí voy a compartir y continuamos. No falta mucho. Voy a desactivar mi video. Ahí. A ver. ¿Estamos? No dura mucho, pero les pido ahí atención.
Una lente es un cuerpo transparente limitado por dos superficies curvas, generalmente esféricas. Las lentes pueden ser convergentes o divergentes. Las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los bordes y tienden a unir los rayos que las atraviesan. En una lente, cualquier rayo que pasa por su centro óptico la atraviesa sin desviarse. Cuando un rayo luminoso pasa por un punto llamado foco-objeto, sale de la lente paralelo al eje principal. Si un rayo es paralelo al eje principal, se refracta pasando por un punto que recibe el nombre de foco-imagen. En las lentes convergentes, los rayos luminosos que se reflejan en un objeto la atraviesan hasta converger en un punto detrás de la lente. La imagen que se forma es real e invertida, salvo cuando el objeto se ubica entre el foco y la lente. En este caso, los rayos no interseccionan, sino que son sus prolongaciones las que se cortan delante de la lente, formando una imagen virtual y derecha. Las lentes divergentes son más gruesas en el borde que en el centro y tienden a separar los rayos. En este tipo de lentes, la imagen formada es siempre derecha y virtual. Ok. Entonces, ¿qué hemos visto ahí? Hemos visto el objeto, acá está el objeto, y la imagen. En este caso, como esta es una lente convergente, esta lente convergente puede dar imágenes reales, ¿no? Y también imágenes virtuales. Si el objeto está entre el foco, objeto, y el centro óptico, esa imagen va a ser una imagen, en este caso, virtual. Virtual derecha, y en este caso, que estamos mostrando ahorita, sería una real invertida, ¿no? Invertida. Ok, esta es la ecuación del constructor de lente, ¿no? Entonces, ¿ese qué es? Es la distancia que hay del objeto, ¿hacia dónde? Hacia el centro, ¿no? Hacia el centro óptico. Y S' es la distancia que hay desde el centro óptico hasta donde se forma la imagen. Ok, este N es el índice de refracción. Ok, entonces para formar una imagen necesito mínimamente estos tres haces, ¿no? Aquí viene el rayo paralelo, entonces este rayo paralelo va a cruzar por el foco imagen. Ahí tengo un rayo refractado, si quisiéramos decirlo así. Luego tengo un rayo radial que va a pasar por el centro óptico. Entonces, si pasa por el centro óptico, no se va a desviar. Ok. Y otro que se llama rayo focal. ¿Por qué? Porque va a pasar por el foco objeto. ¿Cómo sé que es el foco objeto? Porque el rayo refractado tiene que ser paralelo al eje óptico. Entonces, la intersección, y aquí que quede claro, la intersección de estos tres rayos nos da la imagen nítida. Digo así, la imagen nítida. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, si esto lo estamos haciendo experimentalmente, agarra una hojita y le pone acá. Por ejemplo, la hojita lo pone ahí. Y ahí también va a haber una imagen. Ahí también va a haber una imagen, pero esa imagen no va a ser nítida. ¿Ya? ¿Dónde va a ser la imagen nítida? Cuando se intersectan esos haces. Eso va a ser la imagen nítida. Ok, este M, ¿qué es M? Es la magnificación. Este M es igual a menos S' sobre S. Esta magnificación, ¿qué significa? Significa cuánto es que esa imagen, ¿no? Perdón, ese objeto, si es que ha aumentado o ha disminuido con respecto a la imagen. ¿Ok? Entonces, si este objeto, ¿ya? Si este objeto tiene una longitud, ¿ya? Tiene una longitud, entonces la imagen
tendrá una longitud igual a ¿qué? A la longitud del objeto multiplicado por esta magnificación. ¿Ok? Entonces, la longitud de la imagen va a ser la longitud del objeto multiplicado por esta magnificación. Bueno, entonces ya hemos visto que la única lente puede darnos, pues, en este caso, imágenes reales y también imágenes virtuales. En el caso de lentes divergentes, siempre nos van a dar, ¿qué? Imágenes virtuales. Ok. El rango visible, o sea, ahora el rango visible para los humanos es de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Alguien va a decir por ahí, no, profesor, 380, otro 390. Mnemotécnicamente va de 400 nanómetros a 700. ¿Ya? Igual así en el rango audible va de 20 Hz a 20 kHz. Entonces, mnemotécnicamente va a ir de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Hay que entender que la onda electromagnética, ¿qué es lo que propaga? Va a propagar energía. Y esa energía es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Ok. Entonces, la pregunta, ¿cuál tiene mayor energía, el verde o el rojo? ¿Cuál tiene mayor energía, el verde o el rojo? A ver, contesten. ¿Cuál tiene mayor energía, el verde o el rojo? El verde. El verde, obviamente. ¿Ah? Y si ustedes se habrán dado cuenta, voy a comprar un puntero láser, más encuentro color rojo. ¿Ah? Bien raro encuentro color verde. Y ahora si quiero comprar color verde, y yo digo, ¿tan caro? ¿No? Ok. Bueno, estas son las etapas del fenómeno visual. Entonces, hay tres etapas. La primera etapa, refracción de la luz en medios ópticos del ojo. O sea, todo esto es la primera etapa. Está cuatro lentes, por si acaso, cuatro lentes. La córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Cuatro lentes. Y eso tiene que ver con la primera etapa. Todo lo que tiene que ver con refracción. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente el objetivo es que la intensidad de luz que ingresa sea maximizado para que llegue ¿a dónde? A la retina. Pero ya saben, cada vez que pasamos, por ejemplo, de un medio a otro, ¿qué es lo que va a suceder? Reflexión y refracción. Si ustedes se dan cuenta, los índices de refracción, por ejemplo, de la córnea, humor acuoso, humor vítreo y cristalino, son casi iguales, ¿no? Casi iguales, ¿no? O sea, no están muy separados. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de optimizar la refracción. Obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas de un medio a otro, siempre va a haber reflexión y refracción. Entonces, lo que queremos es que la intensidad llegue máximo, ¿a dónde? A la retina. ¿Por qué? Porque ahí recién empieza, ¿qué? La segunda etapa. ¿Qué dice? Segunda etapa. Procesos fotoquímicos retinianos que transforman la energía luminosa en química y posteriormente en impulso nervioso. Ok, aquí entonces está ¿qué? El sensor biológico. El sensor biológico. Luego, la tercera etapa, psicofísica de la visión. Psicofísica de la visión, o sea, cómo es que esa información, ese impulso nervioso ya va al cerebro. Ahora, los defectos ópticos, ¿cómo se van a corregir? Se van a corregir en la primera etapa. ¿Ah? En la primera etapa. Bueno, tiene miopía, tiene astigmatismo, tiene hipermetropía, entonces hay que corregir. ¿Ah? Hay que corregir. ¿Y cómo se va a corregir? Con lente. Con lente.
¿ah? En esa región. Entonces, estamos asumiendo que la segunda etapa y la tercera etapa están funcionando bien. ¿Ok? Estamos asumiendo eso. Bueno, ya habrán hecho su práctica, entonces, solamente para ir terminando, mira, voy a representar. Acá está, ¿no? Esto es, ¿no? Una lente convergente. Observen, aquí la imagen es real, pero invertida. A ver qué pasa si yo empiezo a mover. Mira, voy a ponerlo entre el foco objeto y el centro óptico. A ver qué pasa. Ajá. ¿Qué pasó? Que la imagen ahora es virtual. Virtual derecha. Y cuando yo pongo acá, sería real invertido. Eso es lo que ocurre con una lente convergente. O sea, quiere decir que las lentes convergentes te pueden dar imágenes reales invertidas y también imágenes virtuales derechas, dependiendo dónde vas a poner el objeto. Y en el caso de lentes divergentes, a ver qué va a pasar. ¿Dónde está la imagen? Acá está la imagen. Entonces voy a mover esto, sigue la imagen ahí, sigue la imagen. Mira, yo pongo acá ahora y sigue la imagen. O sea, quiere decir que estas lentes divergentes. ¿Qué tal, Alvarito? Buenas tardes. Sí, justamente lo que pasa es que ¿Ya? Siempre me algunos van a alumnos se pueden dar, confundir. ¿Por qué? ¿ya? Porque los días... Siempre me van a dar, ¿ok? Siempre me van a dar, ¿qué? Imágenes virtuales derechas. ¿Ok? Pero ¿dónde está la imagen nítida? ¿Ya? La imagen nítida está esta. Esta es la imagen nítida. Cuando se intersectan, ¿quién? Esos haces, ¿no? Que tenemos ahí el rayo paralelo, el rayo central y el rayo a través del foco. Eso me da la imagen nítida. Ok. Voy a abrir la siguiente. Ahí tengo yo un defecto óptico. Entonces, hay que diferenciar. ¿Dónde está la imagen nítida? ¿Observan la imagen nítida ustedes ahí? Hola. Hola. Participen. Sí, doctor, sí se puede apreciar. Ya, ¿dónde está la imagen nítida? Ok, está acá la imagen nítida, miren. Acá está la imagen nítida. Pero tengo una visión, ¿qué? Una visión borrosa. Claro. ¿Por qué tengo esa visión borrosa? Porque la imagen nítida, ¿dónde debe estar? En la retina. Entonces, lo voy a corregir acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar esa imagen nítida, ¿hacia dónde? Hacia la retina. Ya se está acercando. Ok, ok. Ahí está. Listo. ¿Qué pasa? La imagen nítida, ¿dónde está ahora? Está en la retina. Por lo tanto, tengo una visión nítida. ¿Ah? Obviamente, valga la aclaración, estamos asumiendo que solamente estamos en la primera etapa, corrigiendo. Entonces, estamos asumiendo que la segunda etapa está funcionando ok y la tercera etapa también. Ok. Listo. Me piden asistencia de una vez. Vamos a ver. Este es el grupo E. Este es el grupo E. Registro de asistencia. Estamos en la sesión 10. Ya mañana recuperamos. Listo. A ver. Acosta Bustamante. Ya, si no está, falta justificada. Arrascue. Buenas tardes. Benavides. Tampoco, ya. Sí, profesor, el compañero sí se encuentra, está que Sí, escribe eso le en iba a el decir, chat. profesor. ¿Perdón? El compañero está que escribe en el chat, no puede encender su micro. Sí A ver, está, Benavides. ya, un ratito. Acosta Bustamante. Sí, efectivamente. Ya.
Listo. Benavides, también. Todos están... No, profesor, por Acosta no. Yo le estaba hablando de Benavides. Sí, pero ahí está. Ya. Ah, ya. Listo. A ver, ¿hay más? No hay más. Cabezas, Buenas tardes, presente. Calderón. Si no está, falta justificada. Félix Pachamora. Celis Buenas Pachamora, perdón. Tardes, presente. Chan, Presente, doctor. Buenas tardes. Quero, Presente, doctor. Chingo, Presente, doctor. Cornejo, Presente, doctor, presente. Elorriaga, bueno. Eneque, Presente, doctor. Esainé, Espinosa, Presente, doctor. Fernández, Presente, doctor. Figueroa, Presente, profesor. Galvez, Presente, doctor. Buenas tardes. García, Presente, profesor. Buenas tardes. ya, muy bien, García de los Santos. García Wong, Presente, profesor. Guevara, Presente, doctor. Buenas tardes. Heredia, Presente, doctor. Hernández, Juárez, Buenas tardes, doctor, presente. Pulca, Presente, profesor, buenas tardes. Yatas, Presente, doctor, buenas tardes. Madrid, Presente, profesor. Manayale, Mera, Presente, doctor. Mestanza, En el chat, profesor. Me están sí, ya lo vi, muchas gracias. Millones, Presente, profesor. Mundaca, Pacherre, Presente, doctor. Pejerrey, Presente, profesor. Pérez, Presente, profesor. Iscoya, Presente, profesor. Ramos, Presente, profesor. Reluz, Presente, profesor. Reluz Eneque y Reluz Zambrano, Presente, profesor. Disculpe, Re- buenas tardes. Retuerto, Rioja, Presente, doctor. ok, Rubio, Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Sandoval, Presente, profesor. Santisteban, Presente, profesor. Suárez, Presente, profesor. Carrillo, Tocto, Tume, La compañera sí está en clase. No puede encender micro. Bueno, es lo que me acaba de comentar. sí, pero hay chat también. Valdivieso, Presente, doctor. Buenas tardes. Vargas, Vázquez Asenjo, Presente, profesor. Vázquez Rosales, Villalobos, Niño, Presente, profesor. Buenas tardes. Villalobos Pérez, Villalobos Saavedra, Presente, profesor. Zambrano Olivos. Listo. A ver, alguien para considerar, bueno, los que no han asistido, falta justificada, ¿no? Listo, entonces voy a grabar. Bueno, estudiantes, quiero agradecerles su asistencia y también su participación, ya que es un día especial, ¿no? O sea, estamos, en este caso, recuperando, ¿no? Y es un día domingo, ¿no? Un poquito de repente problemático, pero bueno, eso es, ¿no? O sea, antes pues,
se podía hacer, o sea, se pedía un permiso, ¿no? Confirma todo ahí que nos comprometíamos a hacer la clase en feriado, pero ahora ya las leyes han cambiado, ¿no? Entonces, eso de repente hace que el único día donde podamos reunirnos todos, ¿no? Por los grupos, ¿no? Sea domingo. Pero igualmente veo que algunos no han asistido, ¿verdad? Pero igual se le está considerando la falta justificada. Bueno, Profesor, mucho. buenas tardes, disculpe. Ya Milagro Suce, sí se le consideró muy Milagro Suce. Sí, lo que pasa es que sí estaba en la clase, solamente que mi audio no funcionaba hace ratito. Intenté conectarme a otro dispositivo, pero no se podía por el internet. Por favor, considérame la asistencia. Sí estaba en el servicio. Gracias. Ok, entonces, bueno, agradecerles y bueno, les deseo que se cuiden y nos estamos viendo mañana. Voy a detener Leo, la doctor, cuídese.